Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén. Voy a hacer una pequeña oración para iniciar la palabra de hoy. Amén. Señor, te damos gracias por reunirnos nuevamente en esta mañana, Señor. Gracias porque nos das un día más de vida, que es una nueva oportunidad para alabarte, para agradecerte, para honrarte, Señor. Y sabemos que cuando dos o más nos reunimos en tu nombre, aquí estás tú, Señor, en medio de nosotros. Y es un honor estar aquí contigo, Señor. Hoy, Señor, te pido, Señor, que me llenes de tu espíritu, Señor, porque yo me reconozco, Señor, como una persona de barro, Señor, inútil, Señor. Pero si es tu voluntad, Señor, te pido que me utilices para dar tu palabra, Señor, que utilices mi mente, mi boca, Señor, y que esta palabra, Señor, toque los corazones de todos los presentes, de todos los que nos escuchan, que sea una palabra que los alimente, Señor, porque tu palabra nos alimenta, Señor, nos da fuerza, Señor, nos da paz y nos orienta de cómo vivir, Señor, según tu voluntad. Amén. Bueno, hermanos, hoy nuestro texto base es Juan 11, del 1 al 6. Me dicen amén cuando la tengan. Amén. Esta es palabra del Señor y dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Y bien, hermanos, pues esta historia es muy conocida. Es la historia de Lázaro. Perdón, pueden tomar asiento. Es la historia de Lázaro. Lázaro, como ya lo escuchamos, es el hermano de María y Marta. Esta familia, que estaba conformada por ellos tres, por estos 3 hermanos, eran muy amigos de Jesús. Y bueno, Lázaro enferma y sus hermanas mandan a alguna persona a avisarle a Jesús que está enfermo, que está muy enfermo. Pero Jesús toma la decisión de quedarse en el lugar donde está 2 días más. Y bueno, les voy a platicar rápido lo que pasa después de lo que ya leímos. Entonces Jesús todavía retrasa 2 días su regreso a donde está Lázaro enfermo. Y para cuando él decide regresar, ya pasaron, bueno, ya Lázaro tiene 4 días en la tumba. O sea, ya murió y ya hasta lo enterraron.
Entonces llega y pues resulta que ya tiene 4 días en la tumba, y al final pues pues Jesús lo resucita. Lo resucita. Y bueno, aquí ocurre que Jesús, como al principio dice, ¿no? Esta muerte no es para, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Entonces todos sabemos el resultado de esta historia, ¿verdad? Porque la tenemos en la Biblia. Pero aquí lo importante es preguntarnos por qué Jesús esperó 2 días para regresar, ¿no? Y sobre todo, pongámonos en los zapatos de María y de Marta en esta situación. O sea, ellas conocían a Jesús, eran amistades muy estrechas de Jesús, porque la Biblia nos lo platica. Entonces ellas tenían esperanza en Jesús de que Jesús pudiera hacer algo por ellas en esta situación. Por eso lo mandan llamar, ¿sí? Pero Jesús pues no acude al llamado, sino que él decide quedarse 2 días más. Aquí la pregunta es ¿por qué Jesús no actuó inmediatamente? ¿Verdad? Si Jesús también ya a todos ellos les había demostrado el poder que tenía, que era Dios, que él podía hacer que los sordos escucharan, que los ciegos volvieran a ver, a los leprosos los curaba, incluso pues tenía poder sobre la muerte y podía hacer que personas resucitaran, ¿verdad? Incluso también, si recordamos, él sanó al siervo del centurión y ni siquiera tuvo que estar presente, sino que a la distancia él sanó al siervo. Entonces, poniéndonos en los zapatos de Marta y María, ¿qué pudieron pensar ellas, no? O sea, ya le mandamos a avisar y Jesús pues decidió quedarse 2 días y es su amigo el que está enfermo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús permitió esto? Y no solamente era llegar y sanar a Lázaro. O sea, Jesús, aparte de que permitió que la enfermedad llegara a muerte, en la muerte de Lázaro, tenemos que contemplar todo lo que acarrea eso, ¿no? O sea, no nada más se murió y ya, sino el sufrimiento que provoca a los seres queridos de la persona, ¿no? En este caso, Marta y María, y como aquí en la escritura nos dice que mucha gente también estuvo con ellas sufriendo y llorando por la muerte de Lázaro. ¿Por qué Jesús, por qué Dios permitió que esto aconteciera, verdad? Entonces, aquí las palabras clave es que para Marta y María esta situación no tenía sentido. Como si Jesús, siendo su gran amigo, y a mí me gusta imaginar, ¿no? O sea, pensemos, o sea, con las palabras decimos, era su gran amigo, pero pongámonos a pensar lo que eso significa. O sea, significa que Jesús pasaba tiempo con ellos, sentado en la mesa, platicando, escuchando dudas, dándoles consejos. Cuando tenían alguna situación, pues Jesús consolándolos. Lo que nosotros entendemos de un amigo, ¿no? Nosotros llegamos con un amigo, platicamos problemas, los escuchamos, tenemos confianza y intimidad. Entonces, eso es lo que para ellas representaba Jesús. Era un amigo de verdad, ¿no? A lo mejor hasta risas, bromas podían haber tenido en la mesa platicando, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús, poniéndonos en los zapatos de Marta y María, por qué Jesús no llegó a auxiliarlas, verdad? Siendo que tenían una relación tan estrecha. Seguramente les dijo, esto no tiene sentido, ¿por qué pasó esto, verdad? Y si eso lo traducimos a nuestras vidas, pues también lo hemos vivido, ¿no? Todos hemos pasado por situaciones difíciles, por pruebas, y pues también hemos sufrido por estas pruebas, y muchas veces decimos, pues ¿por qué Dios permitió que eso pasara en nuestras vidas, verdad? Estas pruebas, pues puede ser como en el caso de Marta y María, pues la muerte de un ser querido, ¿verdad? Puede ser la pérdida de un empleo, puede ser una enfermedad, puede ser la traición de un amigo o una injusticia, pueden ser muchas cosas las pruebas por las que pasamos, ¿verdad? Y seguramente todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios lo permitió? No encuentro
humanamente el sentido de por qué me está pasando esto, ¿verdad? Y nosotros como personas que estamos cerca de Dios, que escuchamos su palabra, que buscamos hacer su voluntad y que oramos, ¿verdad? Cuando tenemos dificultades, que recurrimos a Dios, ¿por qué a veces la respuesta o el milagro tarda en llegar? Y no vemos que llegue el milagro, ¿verdad? No hay respuesta. Entonces muchas veces podemos preguntarnos, ¿qué sentido tiene esto, verdad? Y en el caso de María y Marta podemos entender por qué ocurrieron las cosas, porque tenemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios y podemos leer y podemos entender por qué ocurrieron. Ahí dice, Jesús mismo lo dice, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Amén. Y podemos entender, leemos lo que nos cuenta Pablo y podemos entender por qué sucedieron así las cosas. Pero pues nosotros no tenemos un libro que nos platique qué va a pasar en nuestras vidas, ¿verdad? No sabemos qué nos va a pasar el día de mañana, no sabemos qué pruebas vamos a cruzar y mucho menos sabemos para qué van a pasar esas pruebas, ¿verdad? Humanamente siempre, el ser humano siempre se pregunta el porqué de las cosas, pero se lo pregunta en el razonamiento humano, ¿por qué? ¿Por qué? Y busca una respuesta humana. Y muchas veces esa respuesta humana no tiene lógica o no la encontramos, ¿verdad? Pero espiritualmente, porque sabemos que estamos en cuerpos de carne, pero somos espíritu, somos alma. Y debemos entender que más importante que la carne es nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Al último, pues el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo es corruptible. Lo más importante es el espíritu y el alma. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, debemos entender las cosas espiritualmente, debemos visualizarlas espiritualmente. Entonces, tal vez espiritualmente esas pruebas que pasamos sí tienen un sentido, ¿verdad? Humanamente no lo encontramos, pero espiritualmente esas pruebas sí tengan sentido. Y Dios, pues siempre sabe lo que nos está pasando, ¿verdad? Y Él sabe por qué nos están pasando las cosas. Aunque nosotros no lo sepamos, Él sí lo sabe. Él sabe lo que pasamos, lo que sentimos, y Él sabe exactamente por qué están pasando esas cosas y para qué, ¿verdad? Recordemos que Dios es soberano. Y soberano significa que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Amén. Ajá. Entonces eso lo debemos de tener siempre en la mente, que Dios es soberano y es perfecto en todos sus caminos. Ajá. Entonces, si humanamente no encontramos un sentido a las cosas que nos pasan, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Qué es de lo que nos podemos sujetar? Si no encontramos un sentido, pero sabemos que Dios es soberano, que es perfecto en sus caminos, lo que nos queda a nosotros es la fe. Amén. Es la fe, es lo que nos queda, nuestra confianza en Dios. Amén. Bueno, entonces, teniendo esto como una pequeña introducción a nuestro tema, vamos a pasar al punto número 1. El punto número 1 nos dice, ¿qué sentido tiene que alguien piadoso y temeroso de Dios tenga que pasar por duras pruebas? Ajá. Aquí las palabras piadoso y temeroso de Dios. Piadoso, debemos entender que es una persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Debemos entender que una persona piadosa ya entendió que como persona depende totalmente de Cristo y que busca hacer su voluntad, y eso nos lleva a la palabra temeroso de Dios. Y muchas veces confundimos, ¿no? Yo soy temeroso de Dios, o esta persona es temerosa de Dios, y no debemos confundir la palabra temeroso, porque muchas veces hay que tenerle miedo a Dios, ¿no? O sea, pero ¿qué padre quiere que su hijo le tenga miedo? Ningún padre en su sano juicio quiere que su hijo crezca teniéndole miedo, ¿verdad? Entonces igual con Dios, Dios no quiere que le tengamos miedo. Temeroso de Dios más bien significa que nosotros, si somos temerosos de Dios, no es miedo, es querer agradar a Dios, a nuestro Padre.
Amén. En eso debemos traducir la palabra temeroso de Dios, no un miedo así de qué me va a pasar o qué, no, debemos entender temeroso de Dios como una persona que busca agradar a Dios. Eso es, ¿sí? Vamos a Salmo 61, del 1 al 4. Se los voy a leer. Dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Este salmo, y como muchos otros, los escribió David. Y hemos tenido muchas prédicas hemos escuchado muchas prédicas de David y conocemos de su vida y sabemos que David desde pequeño siempre reconoció que él todas las cosas las podía a través de su Dios Jesucristo, Dios Jehová, ¿verdad? Él sabía perfectamente quién era su refugio ante las situaciones difíciles, porque pues David pasó muchas situaciones difíciles, ¿no? Tuvo persecuciones por parte de su rey, después persecuciones por parte de su hijo, ¿no? Cometió errores, cayó en pecado también, sí, y esos pecados le acarrearon consecuencias, sí, pero él nunca olvidó quién era su refugio en esas pruebas, en esas dificultades, en sus errores incluso, y sufriendo las consecuencias de sus errores. Nunca olvidó quién era su refugio y quién es el que lo fortalecía y lo guiaba para siempre tener éxito y salir adelante, ¿verdad? Amén. Este salmo es, si lo escuchamos, dice: oh Dios, oye Dios, mi clamor, es una súplica, se escucha como angustia. Oye Dios, mi clamor, ¿verdad? Entonces David sabía quién era su refugio. Entonces, si entendemos este salmo, podemos entender que cuando nosotros pasemos por pruebas, por dificultades que nos causen dolor, siempre debemos recordar quién es nuestro refugio y en quién debemos confiar siempre. Así como David lo dejó plasmado en este salmo, y así como David lo demostró a lo largo de su vida, así debemos ser nosotros. Siempre tener en cuenta que Dios es nuestro refugio. Él es el que nos consuela, es el que nos saca adelante siempre. No por nuestras fuerzas, porque David, si recordamos, no era un hombre muy alto ni muy fuerte, era una persona, pues digamos, bajito, ¿verdad? Porque cuando presentan a todos sus hermanos, al último que tomaron en cuenta fue a él, porque era el más bajito, el más delgadito, y los demás eran más fuertes, ¿verdad? Entonces nuestra fuerza no está en nuestro físico, en nuestro intelecto, en nuestra preparación, nuestra fuerza está en Jesús, en Cristo. Amén. Entonces, el sentido lo encontraremos al entender que las pruebas son necesarias para que podamos conocer el carácter de Dios y reconocer nuestra necesidad y entera dependencia de Él. Como punto número 1, debemos entender eso. Muchas veces, cuando aceptamos a Jesús y nos reconocemos como sus hijos, las primeras pruebas por las que podamos pasar generalmente son para que nosotros reconozcamos el carácter de Dios en nuestras vidas y cómo Él obra en nuestras vidas, ¿verdad? Incluso yo creo que antes de nosotros aceptar a Jesús y reconocerlo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, hemos pasado pruebas, pero como no teníamos el Espíritu para darnos discernimiento y para el conocimiento de la palabra, a lo mejor esas pruebas no las veíamos como pruebas, sino las veíamos como parte de la vida, o como dificultades, claramente, ¿verdad? Pero una vez que aceptamos a Dios, empezamos a escuchar de su palabra, tal vez podemos hacer remembranza de nuestras vidas y entender que pasamos pruebas, y que esas pruebas fueron para algo, ¿verdad? Tal vez no en el momento, pero muchos años después, tal vez esa prueba nos preparó para algo después. Sí, amén. Y sobre todo porque Dios, siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente,
Tal vez desde antes ya nos estaba preparando porque Él sabía que íbamos a ser sus hijos y desde antes tal vez ya nos estaba preparando, ¿verdad? Amén. Amén. Punto número 2. ¿Qué sentido tiene que alguien que ama y sirve a Dios y que además lo hace su prioridad tenga que afrontar una difícil prueba? Si se fijan, en el punto número 1 es una persona piadosa que aceptó a Dios, que lo ve como su Salvador y que busca agradarle, ¿verdad? Aquí en el punto número 2 ya es una persona que ya está más adentrado en la palabra de Dios, ya tiene una relación un poco más íntima con Dios y ya no solamente busca agradarlo, ya no solamente lo ha reconocido, sino que ya también está buscando servirlo. Ajá. Ya hay una cercanía un poco más íntima, más estrecha con Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene que una persona que ya está un poco más cerca de Dios, que ya tiene una intimidad más profunda con Él, también tenga que afrontar pruebas? Y veamos lo que nos dice Primera de Pedro del 1 al 7. Se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, estos versículos que nos dicen que tenemos que soportar muchas pruebas. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo breve. Ajá. Humanamente, pues no es un tiempo breve, ¿verdad? Pueden ser, si una vida dura 70, 80, hasta 100 años, digamos, pues no es un tiempo breve, ¿verdad? Pero si lo comparamos con la eternidad, ¿qué son 80 años, 90 años, no? O sea, realmente es un tiempo breve el que tenemos que soportar las pruebas, ¿verdad? Y digamos que de niño, pues bueno, a lo mejor una caída, un regaño, pero las pruebas vienen ya en la edad adulta, ¿no? En la juventud, ¿sí? Pues es un tiempo breve si realmente lo comparamos con la eternidad. Y fíjense lo que dice Charles Spurgeon, fue un pastor, un teólogo del siglo pasado. Él dice: la fe sin pruebas es como un diamante en bruto cuyo brillo nadie conoce. Sabemos que un diamante en bruto, o sea, uno que lo acaban de sacar de la mina o lo acaban de encontrar en un río, es una piedra, pues podría ser algo así como un cuarzo, es un cristal opaco, ajá, con impurezas. Y para que ese diamante obtenga su brillo, lo que el artesano o el joyero, como le quieran llamar, lo que hace, primero lo tiene que cortar, primero lo corta, pero no lo corta con suavidad, lo corta con un golpe fuerte y seco. O sea, por eso es algo, son muy valorados las personas que trabajan con los diamantes, porque a una persona le pueden dar un diamante que puede valer millones de dólares por el tamaño que tiene y se lo están confiando para que con su pericia le saque, lo corte y lo convierte en una piedra preciosa. Pero cuando él lo corta con cincel y con un golpe de martillo y así lo va cortando. Entonces imagínense el riesgo de que en un golpe así el diamante se rompa y se convierta en muchos pedacitos. Pierde su gran valor. Entonces el diamante lo cortan y lo pulen y entonces obtiene un brillo, que es lo que le da el valor. Bueno, vale el diamante, pero el valor de esta piedra es cuando ya está trabajada y tiene un gran brillo esa piedra. Entonces, así como un diamante a base de esas pruebas, a base de esos golpes, obtiene ese brillo, así somos nosotros. También somos así, como un diamante en bruto, como lo dice este pastor. Somos como diamantes en bruto que a fuerza de esas pruebas vamos a empezar a tener brillo. No brillo propio, incluso el diamante no brilla por sí mismo, él
El diamante, su propiedad es que refleja el brillo. Y refleja muchísimo el brillo, por eso así son los diamantes. Entonces nosotros no vamos a brillar por nuestro propio brillo, vamos a reflejar el brillo de Jesús. La Amén. luz de Amén. Cristo es la que Amén. vamos a reflejar nosotros. Amén. Para eso son las pruebas. Si nos comparamos con un diamante. Y aquí este versículo también nos dice que algún día recibiremos la recompensa de haber permanecido firmes en la fe, ¿verdad? Entonces, escuchando esto, podemos deducir el sentido. Lo encontraremos al entender que las pruebas serán necesarias para comprobar la autenticidad de nuestra fe y la fidelidad de nuestro amor por Dios. Si no soportamos las pruebas, vamos a ser como un diamante en bruto que se partió en pedacitos, ¿verdad? Punto número 3. ¿Qué sentido tiene que alguien a quien Dios ama profundamente tenga que afrontar una difícil prueba? Aquí ya dimos un paso más. Primero era alguien que empezó en la palabra de Dios, lo empieza a conocer, lo reconoce y quiere agradarle. Segundo paso, ya empieza a querer servirlo, ¿verdad? En este paso nos dice alguien a quien Dios ama profundamente, ¿verdad? Yo creo que muchos aquí ya hemos experimentado el amor de Dios, Amén. pero algo tangible, o sea, algo verdadero, algo que lo hemos visto verdaderamente así en nuestra vida. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Porque también hay mucha gente que a lo mejor dice, es que Dios me ama, pero en su intelecto, en su visión de ver las cosas, él no ha visto físicamente el amor de Dios. Y yo creo que aquí ya muchos o todos hemos visto de verdad en nuestras vidas cómo Dios ha obrado y cómo nos ha demostrado el amor, ¿verdad? Sí, amén. 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 Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien a quien Dios le ha demostrado su amor tenga que afrontar difíciles pruebas, ¿verdad? Y aquí regresando un poco a nuestro texto base, en Juan 11:3 dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es lo que les comentaba, lo que les platicaba. Jesús, en carne propia, en cuerpo humano, estando con esas personas, les demostró su amor. Y ellas sabían que Jesús las amaba y que lo amaba a Lázaro, ¿verdad? Incluso mandaron a decirle a la persona, Lázaro, o aquí el que amas. O sea, no le dijeron, ¿te acuerdas de Lázaro? Está enfermo, ¿no? O Lázaro está enfermo, ¿no? Le dijo, era el que amas. ¿Con qué confianza llegaron y dijeron, el que amas? O sea, ellos habían visto el amor de Jesús hacia ellos, realmente lo sentían, incluso hasta en un abrazo, una caricia por parte de Jesús, ¿verdad? Pues Lázaro no era un desconocido, y todos alrededor sabían y reconocían que Jesús amaba a Lázaro, que era su gran amigo, fue uno de sus grandes amigos. Entonces, ustedes y yo mismo, ¿cómo nos sentimos cuando sabiéndonos amados por Jesús, por Dios? Dios permite que pasemos en alguna ocasión por una difícil prueba. Y no es una ocasión, o sea, la verdad no es una, son muchas, ¿verdad? Muchas veces apenas vamos saliendo de una y ya llegó la otra, ¿no? Y salimos de esa y ahí viene la otra. La verdad. ¿No? Y hay veces que dice, ay, o sea, otra vez. pero es porque Dios nos ama, Amén. ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando pasan esas pruebas y Dios las permite? Porque tristemente hay personas que no pasan esas pruebas también, ¿no? Y hay gente que ha sentido el amor de Dios y, como lo decíamos, lo han visto en sus vidas palpablemente, y tristemente hay gente que en alguna prueba se quiebra y no pasa la prueba, y ahí viene la tentación y pues somos presa del enemigo, ¿verdad? Fácilmente. ¿Cuánta gente conocemos que ha conocido de Jesús, ha sentido su amor, los ha sacado de apuros, les ha hecho milagros, y en alguna otra prueba, como no ven respuesta, van con el brujo, ¿verdad? O buscan otra filosofía, ¿verdad? Que los ángeles, ¿no?
o que no sé, cualquier otra. Todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Es triste que una vez que hemos visto, haya gente que falla en la prueba. Entonces, ahí es cuando nuestra fe es probada, cuando esas pruebas están probando nuestra fe. Es pasada por fuego, y como lo escuchamos hace rato, ¿no? El oro es probado a base del fuego. Entonces, en algún momento, todos vamos a pasar por una prueba extraordinaria, tal vez la prueba de nuestras vidas, y es porque estamos pasando por fuego, ¿verdad? Nos está purificando. Sí, amén. Recordemos un caso, bueno, fueron muchas veces, ¿no? La iglesia como se le llama, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ¿a cuántos no fueron apresados por los romanos y fueron arrojados a los leones? ¿Y qué pensarían ellos? O sea, porque esos primeros cristianos, la Biblia nos dice que esos primeros cristianos vendían todas sus cosas, todas sus propiedades, sus casas, todo lo vendían y lo entregaban a la congregación para estar viviendo en la congregación, escuchar la palabra, estar aprendiendo, y en algún momento pues los mandaban a predicar a cierto lugar, los comisionaban, les decían, ahora te toca ir por allá, tú por acá. Eran cristianos muy, muy entregados, o sea, realmente abandonaban a sus familias, a los que no querían aceptar a Cristo, los abandonaban. Y muchos de esos cristianos que actuaron así terminaron siendo muertos por los leones. ¿Y qué pensarían ellos cuando estaban ante los leones? O sea, ¿por qué Dios permitió esto? Si yo entregué todo a mi Dios, a Jesús, todo lo entregué, y está permitiendo que me arrojen a los leones. Hoy las pruebas no son los leones, ¿verdad? Son otro tipo de pruebas. Pero si estas personas, Dios les dio la fortaleza y la fe para afrontar a los leones, porque seguramente, así como pasará en el Apocalipsis, a muchos les van a decir, reniega de tu Dios y te salvas la vida. Seguramente estas personas, pienso yo, que también les dijeron, reniega de Jesús y salvas la vida, no te arrojo a los leones. Y ellos permanecieron en su fe y fueron arrojados a los leones. Ellos permanecieron en su fe hasta el final. Pero no fue por fuerza propia, volvemos a lo mismo, no fue por fuerza propia, fue porque Dios los preparó para ese momento, ¿verdad? Volvemos un poquito al texto, a nuestra historia, y dice, Jesús entonces, al verla llorando, aquí es cuando, esta parte es cuando Jesús ya decide regresar después de 2 días, que Lázaro ya tenía 4 días en la tumba. Entonces Jesús regresa, y les voy a leer, dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Aquí lo que llama la atención es que Jesús lloró, ¿verdad? Es como que lo resalta en estos 4 versículos. Y dice, se conmovió, se estremeció. Y a veces pensamos que se estremeció, se conmovió, es como ver a alguien y en una situación difícil y me conmuevo, ¿no? Siento su tristeza y así. Pero en el griego la palabra conmover significa enojo, enojarse. Pero Jesús no se enojó porque viera llorando a María, a Marta y a las personas que le estaban acompañando. No se enojó porque estuvieran llorando. Se enojó porque vio las consecuencias del pecado. Vio lo que acarrea el pecado. Vio que su amigo había muerto y vio las consecuencias, no solamente la muerte, sino vio las consecuencias reflejadas en todos los demás, llorando, su tristeza. Por eso se enojó, por el pecado, no porque estuvieran llorando, estuvieran tristes.
Y Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pues sí, Jesús tenía ya un plan, ¿verdad? O sea, Jesús desde que tocó la tierra, él ya sabía su plan. Y en este caso él sabía perfectamente cuál era su plan, que era resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero no por eso, no porque él ya sabía cuál era su plan y sabía que iba a resucitar a Lázaro, no por eso, pues no le dolía la muerte de Lázaro. Claro que le dolía la muerte de Lázaro y le dolía el dolor que estaban pasando María y Marta y todos los presentes. Él también sufrió por ese dolor que estaban pasando. Y eso, si lo traducimos a nuestras vidas y si lo entendemos, porque de esto se trata, de la palabra que nos dejó Dios en la Biblia es para que lo traduzcamos a nuestras vidas. Amén. No es como un libro en el que vamos a leer y escuchamos historias, es para traducirlo a nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿Jesús sabe lo que va a pasar con nuestras vidas? Claro que sabe. ¿Y sabe que vamos a estar con Él un día en el cielo? Sí, amén. Resucitados, porque un día vamos a morir, ¿verdad? Pero vamos a resucitar para la vida eterna. Amén. Ajá. Entonces Él sabe que vamos a resucitar y un día vamos a estar con Él, sí lo sabe. Pero no por eso deja de dolerle el dolor que nosotros tenemos cuando pasamos por pruebas, ¿verdad? Y si lloramos, las lágrimas que derramamos, a Él le duelen. Uh-huh. Entonces, el sentido lo encontramos al entender que las pruebas serán necesarias para nuestro bienestar, salud y crecimiento espiritual. Al igual que un padre también prueba a sus hijos para crecimiento, para aprendizaje. Ajá. ¿Cuántas ven el ejemplo más así inocente, si queremos verlo más sencillo, es el del padre que le enseña al hijo, ¿no? A andar en bicicleta. Y ahí va el padre agarrándole la bicicleta y en algún momento lo tiene que soltar, ¿no? Ahí está la prueba. Y el padre sabe que como puede ser que sí agarre camino y aprenda en la bicicleta, como puede ser que se caiga y se raspe, tal vez hasta se rompa un hueso, ¿verdad? Y el padre lo sabe, pero es para el aprendizaje. Entonces, al igual que un padre le enseña a su hijo o lo pone a prueba sabiendo que hay riesgos, es igual. O sea, Dios también nos pone a prueba sabiendo que puede haber dolor, ¿verdad? Pero es para aprendizaje. Amén. Y también las pruebas muchas veces son para corregirnos, para que volvamos al camino, ¿verdad? Amén. Romanos 8, del 28 al 29 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que Dios quiere que nos parezcamos a Jesús, Amén. ¿verdad? Y si Jesús padeció muchas y padeció las pruebas más difíciles que alguien en la historia humana pudo haber padecido, también nosotros vamos a padecer esto para que nos parezcamos cada día más a Jesús y reflejemos su luz, como lo decíamos hace unos momentos. Entonces, punto número 4. ¿Qué sentido tiene que una prueba de la cual Dios dice no acabará en muerte, finalmente resulte acabando así? En Juan 11:4, que es de nuestro texto base, la palabra nos dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, pues sabemos que en la historia de Lázaro, pues Lázaro no murió finalmente, sino que fue resucitado, ¿verdad? Pero hoy en día, hoy por hoy, pues los muertos pues no resucitan, ¿verdad? Por lo menos no hasta que sea el día del Señor, en el que todos los muertos resucitarán. Pero hoy, en nuestra vida cotidiana, los muertos no resucitan. Y muchas veces en las pérdidas, pues todos hemos sufrido pérdidas y hay veces que podemos ver la gloria de Dios en las pérdidas, ¿verdad?
Habrá casos en los que digamos, sí, fue para la gloria de Dios, gloria a Dios que permitió que ya falleciera, no sé, hay muchos casos y no se puede generalizar, pero sí sabemos que en muchos casos, humanamente y espiritualmente, podemos ver la gloria de Dios en esas pérdidas. Pero también hay veces que no podemos ver la gloria de Dios en una pérdida. Y esa es una realidad. Hay veces que no entendemos por qué fue, ¿verdad? Pero en nuestro corazón siempre debemos guardar la convicción, la fe, de que esas pérdidas siempre son para la gloria de Dios. Sí, amén. Porque Amén. Dios sabe por qué. Amén. Aunque nosotros nos quedemos con la duda, debemos tener la fe en que Dios sabe por qué fue. Y de esa manera glorificamos a Dios. Si dentro de nuestra ignorancia y nuestra duda nos centramos en que por algo fue y solamente Dios sabe y fue por algo, lo estamos glorificando a Dios. Amén. Amén. Y hay veces también que Dios sana y hay veces que Dios no sana, ¿verdad? Porque también está la enfermedad. Pero de igual manera, Dios sane o no sane, debemos siempre tener nuestro sentido puesto en Jesús, en Dios. Amén. Esa es la forma en cómo podemos entender esas pérdidas. Y también, o sea, hay veces que las pérdidas no son en la muerte, o sea, también hay pérdidas pues de diferentes tipos. Podemos perder a una esposa en un divorcio, a un esposo, podemos perder a un hijo que nos abandonó y se fue, a un amigo que nos traicionó, un trabajo, o sea, hay muchas pérdidas, ¿no? De todo tipo. Pero nuevamente debemos siempre confiar en que Dios sabe por qué hace las cosas o por qué permite que las cosas pasen en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, Amén. amén. Pues, punto número 5. ¿Qué sentido tiene que Dios, siendo consciente del sufrimiento que está padeciendo alguien a quien ama, decida intencionalmente retardar su intervención? Y eso lo vemos casi siempre, ¿verdad? Casi siempre Dios retrasa la respuesta, retrasa el milagro. Rara vez es inmediato el milagro o la respuesta de Dios. Casi siempre tarda. Y es porque la vida espiritual muchas veces requiere de silencios y de retardos y demoras por parte de Dios. O incluso puede ser que el milagro o la respuesta no llegue, ¿verdad? También debemos estar conscientes que hay veces que no va a llegar la respuesta y no va a llegar el milagro. Muchas veces oramos por un trabajo, por sanidad, por un hijo que se fue, o por una esposa, o por un esposo que anhelamos, o por un hijo que queremos tener y no logramos concebir en pareja, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿estamos preparados si Dios no nos concede lo que estamos pidiendo? ¿Estamos preparados? Humanamente hablando, no estamos preparados. No. Porque la naturaleza del ser humano dicta todo lo contrario, ¿verdad? Somos impacientes, somos egoístas, iracundos si no obtenemos lo que queremos, ¿verdad? Pero Dios, a nosotros, que lo hemos aceptado y que lo reconocemos, Dios nos prepara de una manera diferente para aceptar cuando no recibimos el milagro, cuando no tenemos respuesta. Él nos prepara para eso. Lo que al mundo, pues no, ¿verdad? No está preparado. Y eso tenemos que agradecerle a Dios que Él nos prepara para eso. Y algo más duro, ¿cuántos estamos preparados para la muerte? ¿No? ¿Quién está preparado para morir? Nadie, yo creo que nadie, pero de todas maneras Dios nos prepara para la muerte y lo hemos visto en gente que tenía a Jesús en sus vidas y hemos visto en el momento de su muerte que decimos, o sea, es increíble la paz en la que murió, es increíble que sabía exactamente que ya se iba y su cara de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Entonces Dios nos prepara para la muerte. A los que estamos en Cristo.
Amén. Generalmente la gente que no está en Cristo, pues generalmente cuando está enferma en el hospital y sabe que ya no hay salida, están temerosos, ¿verdad? Tienen miedo, sufren, ¿verdad? Volviendo a nuestra historia, a nuestro texto base, dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Aquí en esto, o sea, las palabras que retumban es porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Y eso ahorita lo vamos a traducir a nuestras vidas. Muchas veces para nosotros lo que hablábamos ahorita, el retraso no tiene sentido. ¿Por qué Dios retrasa la respuesta? ¿Por qué Dios retrasa el milagro? ¿Por qué Dios no me ha rescatado de esta situación? ¿Verdad? Y ahí está la respuesta. Porque van a creer de verdad. Amén. 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 A veces es necesario que las pruebas, las dificultades, las tormentas nos lleguen hasta el cuello, ¿verdad? O hasta aquí, hasta ir así levantando la nariz, ya no, el agua la tengo hasta aquí, ya no aguanto, ya no puedo, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué tanto? O sea, ¿por qué tenemos que esperar tanto la respuesta o el auxilio de mi Dios? ¿No? Pero ahí está la respuesta para que creamos realmente. Sí, tal vez esa es la cuestión de por qué mucha gente se aleja, ¿verdad? Llega buscando el milagro, y sí, Dios hay veces que da el milagro, pero cuando se los da inmediatamente, ¿qué pasa? Reciben el milagro y ya se van, ¿verdad? Los leprosos que fueron con Jesús, 10, ¿no? Llegaron y solamente uno regresó. Llegaron buscando un milagro, lo recibieron inmediatamente y solamente uno regresó, ¿verdad? Así es, así somos nosotros. Entonces, ¿por qué Dios retrasa a veces la respuesta? Ahí está la respuesta para que creamos de verdad. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Y duele, o sea, pues hay veces que duele esperar. Pero ahí está, ese es el carácter de un padre que ama, un padre que quiere formarnos, un padre que quiere que creamos y que veamos su mano en nuestras vidas. Amén. Entonces, el sentido lo encontraremos al entender que la demora y los silencios de Dios serán necesarios para moldear nuestro carácter débil e impaciente y formar el carácter fiel, confiado, paciente, firme y perfecto de Cristo en nosotros. Amén. 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 Y veamos lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces el sufrimiento debemos de verlo desde el punto de vista de la confianza que tenemos en Dios, ¿verdad? Amén. Siempre si estamos sufriendo, si estamos derramando lágrimas, ese sufrimiento debemos visualizarlo así, desde el punto de vista de nuestra confianza en Dios. Amén. ¿Y por qué esa confianza en Dios? Porque Él es soberano, poderoso y fiel, ¿verdad? Dios a nosotros como cristianos nos ha hecho muchas promesas, y si estamos escuchando y hemos aprendido que es fiel, Él las va a cumplir siempre.
no va a fallar. Amén. A pesar de que veamos de que nos estamos ahogando casi, Él cumple las promesas, ¿verdad? Sí, amén. Y muchas veces las promesas no se van a cumplir en esta tierra, porque muchas veces somos humanos y queremos la promesa aquí, ¿verdad? En la tierra. La queremos así tocar con nuestras manos de carne, pero hay veces que la promesa la vamos a ver hasta el momento en que estemos en el cielo. Sí, amén. Amén. Entonces estas pruebas son para producir la semejanza de Cristo en nosotros, ¿verdad? Todas las pruebas siempre son para eso, para que en algún momento reflejemos la luz de Cristo y seamos semejantes a Él. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Ya casi estamos terminando y les quiero mencionar algunas otras cosas que no tienen sentido, entre comillas. Cosas que no tienen sentido, que ocurrieron en la historia bíblica. Que luego de esperar 25 años una promesa que Dios te dio, o que Dios te hizo, finalmente Él te pida que se la entregues en sacrificio. ¿Saben de quién hablamos? De Abraham, en Génesis. Dios le prometió un hijo, una descendencia, y él esperó 25 años. Creció el muchachito y le dijo, ahora ofrécemelo en sacrificio. Imagínense eso en sus vidas. Alguien que no podía tener hijos, le hacen la promesa y espera fielmente 25 años para la promesa y la tiene y luego le pide que le entregue en sacrificio. ¿Verdad? Para Abraham, ¿tenía sentido? ¿Humanamente tenía sentido? No. Ningún sentido. Que luego de ser fiel a Dios, al resistir la tentación y guardar tu pureza, Él permita que seas injustamente encarcelado durante años. ¿De quién hablamos? ¿De quién? No. Hablamos de José, también en Génesis, con la esposa de Potifar. La esposa, seguramente no era una mujer fea, seguramente era una mujer hermosa, la esposa del mero del ejército egipcio, y acosaba a José porque lo quería en su cama. Y José, fiel a sus tradiciones, fiel a Dios, él negó, o sea, se la rechazó, hasta el punto que ella lo acusó y lo encarcelaron. Para él, ¿qué sentido tenía haber sido fiel a Dios? A sus tradiciones también, porque dentro de las tradiciones de ese tiempo, pues era que tenían que conservarse puros para su esposa y la mujer para su marido. Entonces, ¿qué sentido tenía que él, que había hecho lo correcto, a base de lo correcto lo metieron a la cárcel? Tampoco tenía sentido para él. Pues, él podría haber dicho, Señor, pero si yo hice lo que tú mandas y permitiste que fuera a la cárcel, pues no tenía sentido para él, ¿verdad? Que luego de ser una persona íntegra, intachable y temerosa de Dios, Él permita que repentinamente pierdas tus bienes, tu familia, tus amigos y tu salud. Job. ¿No? ¿Qué sentido tenía para él? ¿Verdad? Y él decía, cuando estaba con sus amigos, él decía, pero si yo no he pecado, y yo no he pecado, ¿no? Y decían, es que tú has pecado, o sea, por algo te pasó. No, yo no he pecado, y no he pecado, y no he pecado. ¿Verdad? Para él no tenía sentido lo que le había pasado. Dios después sí lo corrige y de alguna manera o en alguna parte le dice, o sea, ¿quién eres tú para oscurecer mis designios? O sea, estoy parafraseando porque no me lo sé de memoria, pero lo corrige, le dice. Incluso le dice, o sea, ¿te crees tan correcto para salvarte tú mismo? O sea, él también le está diciendo que, aunque era la persona más correcta del mundo y todo, él también tenía sus pecadillos por ahí. O sea, le está diciendo, pues no eres tan puro porque ni tú te vas a salvar. O sea, si crees que por tus propias fuerzas y méritos tú te vas a salvar, pues no es así. Dios se lo dice, ¿verdad? Pero sí era una persona muy, muy apegada a Dios. Era la persona más correcta, más justa en la tierra. Otra. Que luego de haber recibido la promesa de un hijo que no estabas pidiendo y tampoco esperabas, Él permita que un día termine enfermando y finalmente muera. Es la tsunamita.
es la que recibía al profeta, que lo invitaba a pasar a su casa, que incluso le puso un cuarto para que se quedara con él cuando pasaba por ahí. Ella no pedía nada, y él le dijo, no, Dios te va a dar un hijo. Y le dan un hijo y después muere el hijo, ¿verdad? ¿Qué sentido tenía para ella? Pues si yo no pedí esto, ¿no? Y ahora me lo quitas. No lo pedí, me lo quitas. Y para ella tampoco, humanamente no tenía sentido. Que el maestro se quede tranquilamente dormido mientras te estás hundiendo en la oscuridad de una tormenta. Los discípulos, ¿verdad? En la tormenta, que están en la barca y Jesús está dormido. Y todos están pensando que se van a hundir y Jesús está dormido. Para ellos no tenía sentido ver a su maestro durmiendo mientras ellos ya muchos de ellos eran pescadores, eran marinos, realmente sabían el peligro en el que estaban. Ellos sí ya se sentían ahogados. Pero la enseñanza fue de Jesús, ¿no? Tener tranquilidad en la tormenta y confianza en Dios, ¿verdad? Pero para ellos humanamente no tenía sentido. Y escuchen esta. Que tu padre decide entregarte para recibir el castigo que otros merecen. Y así poder librarlos de su culpa y condenación eterna. ¿Tiene sentido? ¿Humanamente tiene sentido que tu padre te entregue a sufrir el castigo de otros? ¿No, verdad? Entonces, humanamente hay muchas cosas que no encontraremos el sentido, pero espiritualmente sí lo tienen. Y todas estas breves historias o comentarios, ¿qué es lo que produjeron? Héroes, puros héroes de la fe. De todos estos que hablamos son héroes de la fe. Abraham, Job, José, los discípulos, ¿verdad? Todo, la tsunamita, porque ella resucitó, el profeta resucitó a su hijo, pero fue por la fe de ella, que fue a buscarlo y hizo lo que le dijo el profeta, fue por fe. Entonces, todas esas pruebas difíciles que para ellos fueron muy difíciles, realmente produjeron héroes de la fe, ¿verdad? Porque si nos ponemos en sus zapatos, en esas pruebas, ve y sacrifica a mi hijo, a tu hijo, o sea, realmente fueron héroes de la fe. Entonces, el sentido lo encontraremos al entender que las pruebas hicieron de estos hombres y mujeres grandes héroes de la fe. Ahora, realmente, lo que no tiene sentido, escuchen bien lo que no tiene sentido. Lo que en verdad no tiene sentido es que dejes de creer y confiar en Dios, solo porque lo que Él hace para ti no tiene sentido. El que tú y yo no entendamos no significa que Dios no sabe lo que hace. El sentido de esto lo encontraremos al comprender que nuestra mente limitada y finita jamás logrará entender a plenitud los misteriosos y maravillosos planes de Dios, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Eso es verdaderamente lo que no tiene sentido, creer que no tiene sentido lo que Dios hace. Poner en duda y cuestionar por qué Dios permite o hace lo que hace. Eso es lo que verdaderamente no tiene sentido. Amén. Hemos terminado. Sí. Vamos a terminar con una oración. Señor, nuevamente te damos gracias por estar presente aquí, Señor, y enseñarnos, Señor, por qué haces las cosas que haces, Señor. Tú nos moldeas, Señor. Tú, como el Padre perfecto, nos vas moldeando, Señor. Vas sacando el brillo, Señor, que hay en nosotros para reflejar, ser un reflejo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Tú, en tu misericordia, en tu amor, Señor, en tus planes perfectos, estamos nosotros, Señor, y quieres lo mejor para nosotros, porque eres un Padre de amor, de verdad, de justicia, Señor.
Hoy entendemos, Señor, por qué pasamos por pruebas, por qué pasamos por dificultades, por qué a veces pasamos por mucho dolor, Señor. Hoy entendemos que es porque nos amas y quieres que crezcamos espiritualmente, Señor, para un día estar contigo, gozando de tu gloria, Señor. Te agradecemos esta palabra, Señor, que tu palabra penetre en los corazones y haya una enseñanza duradera y eterna para todos los que escuchan, Señor. Te agradecemos, Señor, te agradecemos y te pedimos, Señor, como cada domingo, que avives tu espíritu en nosotros, Señor, cada día más, con tu palabra, que eso es el alimento de nuestro espíritu, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, porque estoy seguro que muchos necesitaban esta palabra para la paz, para tener la paz que solamente tú puedes dar, Señor. Esa fe, Señor, que tú haces crecer en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor y tú, Señor, nos has hecho tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Alabado y bendito seas. Amén. Amén.